Este es uno de los mejores escritores que yo conozco en persona. Luego está Kafka, Faulkner, pero en persona, Millás. De corpore insepulto. De corpore insepulto. ¿Cómo estás? Pues hombre, ¿cómo se puede estar a mi edad ya, no? ¿Tienes frío? Y con este frío. ¿Tienes frío? ¿Ellos no tienen frío? No, todavía no tengo frío porque en el archivo hacía mucho calor. En Málaga no hace frío, Juanjo. No. Ni en invierno. Yo había traído una bufanda para el tren, porque en el tren siempre hace mucho frío, y me la he dejado en el hotel pensando que estaba en Málaga. Pero... Exactamente. Pues estás en Málaga. Y estás además muy bien acompañado por estos amigos. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta que nunca te he hecho. Antes de hacerte preguntas que ya te he hecho. ¿Qué hay en tu cerebro? Joder, pues hay túneles. Mira, precisamente venían leyendo en el tren un libro de hormigas y en los túneles de los hormigueros son muy parecidos a los túneles del cerebro, ¿no? ¿Y qué más hay? Sí. ¿Y qué más hay? Bueno, hay preocupaciones, hay miedo, hay mucho miedo. No, pero fíjate, yo creo que se puede tener mucho miedo y no ser cobarde, ¿no? Y yo creo que he vivido siempre con miedo. Y entonces en mi cerebro hay mucho miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, es un miedo a veces a cosas concretas, pero las cosas concretas son la metáfora de un miedo de orden metafísico, ¿no? Son como los pájaros, en la película de Hitchcock, de los pájaros, ¿no? Que los pájaros son una presencia física, pero son una metáfora de una amenaza de orden metafísico, ¿no? O Moby Dick. Moby Dick es una amenaza física, pero lo que representa es otra cosa, ¿no? Yo creo que es un miedo que se concentra a veces o se representa, en fin, en cuestiones de orden práctico de la vida cotidiana, pero que en definitiva es un miedo cósmico, es el miedo de no saber, ¿no? De no saber nada, ¿no? Que a veces es pánico, que con frecuencia es pánico, el pánico de estar dentro de un cuerpo y de tener dentro del cuerpo esa cosa que llamamos yo, ¿no? Y de tener manos con dedos y esta cosa tan rara. De esa perplejidad física están hechas muchas de las descripciones e incluso de las introspecciones de tus novelas, ¿no? Siempre hay como una identificación entre el alma y el cuerpo de tus personajes, ¿no? Y la realidad los acosa. Hay cuartos de baño, espejos, hay todos los objetos parecen tener identidad, los taxis, los claxones, la música, todo parece persona. Bueno, cuarto de baño, que es lo primero que has citado, cuarto de baño es Marte, ¿no? Cuarto de baño es un sitio muy raro, muy extraño, ¿no? Parece mentira que hayamos sido capaces de inventar eso, ¿no? Y todo lo demás, bueno, todos los objetos en general que a mí, que en mi novela tienen mucha importancia, es porque nosotros transmitimos a los objetos gran parte de nuestra identidad. Por eso no sabemos qué hacer con la ropa de los muertos, ¿no? Porque la ropa de los muertos conserva todavía parte de la identidad de sus dueños, ¿no? Y uno no sabe qué hacer cuando abre el armario de los padres muertos, en fin, que está lleno, que huele, porque la ropa huele a sus dueños. Entonces los objetos, a mí me gustan en general, los objetos, me gustan mucho, pero como fetiches, ¿no? Pero comprendo que
son un problema para los herederos, porque ¿qué haces con...? Mira, yo tengo una muñeca Barbie que es fascinante. ¿Tamaño natural? No, tiene así, que fue el resultado de un malentendido. Resulta que yo fui a un programa de la televisión andaluza hace años y bueno, previamente a eso, ¿tú te acuerdas de que había un canal que se llamaba Calle 13? No sé si existe todavía. Existe. Que daban películas de terror y hacían una publicidad muy agresiva. Te mandaban a casa de repente un retrete, por ejemplo, para anunciar que iban a poner no sé qué película de retretes. Y un día me mandaron como dos imitaciones de Barbie para anunciar una película que iban a poner. Bueno, a mí me hicieron gracia y las dejé ahí, en fin, entre las cosas que tengo en donde trabajo, ¿no? Y entonces vino una periodista a hacerme una entrevista allí en mi sitio de trabajo, y entonces vio las Barbies y dijo que yo coleccionaba Barbies. Entonces fui, meses después, voy a un programa de la televisión andaluza y me entrevistan y tal, y cuando termina el programa dice, bueno, queremos hacerle un regalo, señor Millás, tal. Todo esto en directo, ¿no? Y sabemos que usted es un gran admirador de las Barbies y que colecciona las Barbies. Y yo, claro, poniendo una cara de póker tremenda, porque fíjate, todo mi prestigio no te cuesta mucho poner cara de póker, ¿eh? En Andalucía, pues yo estaba asombrado porque no sabía dónde iba. Y en esto aparece una azafata del programa con una especie de una caja ovalada, como las sombrereras estas antiguas, pero ovalada, ¿no? Y entonces, no me había anunciado qué era. Entonces yo abro aquello y aparece una Barbie. Y una Barbie maravillosa, con una pamela, unos taconazos, bueno, una Barbie, esto. Y entonces dice, bueno, es que nos hemos documentado, hemos averiguado que usted colecciona Barbies. Claro, yo no podía desmentir al pobre hombre que con tanta ilusión. Y entonces, y además me dijo ya una cosa que, bueno, yo empecé inmediatamente a ver cómo arreglo esto, ¿no? Para no parecer un pervertido. Y entonces dije que Phil K. Dick hablaba mucho de las Barbies, que no es verdad, por otro lado. Phil K. Dick estaba obsesionado con Ken más que con la Barbie. Y entonces conté allí un rollo de Phil K. Dick, pero me dijo algo ya que me cautivó para siempre, ¿no? Que me ató para siempre a esa Barbie que tengo en casa. Y es que me dijo, no la saque usted del estuche porque es una Barbie de colección. Y las Barbies de colección, cuando se sacan del estuche, pierden el 50% de su valor. ¿Qué me dices? Valor económico, porque era y entonces allí la tengo atada en esa especie de... Es una especie de ataúd muy bello, o sea, y entonces de vez en cuando la abro. Ahora cuando llega mi nieta no se ha enterado que tengo una Barbie, la tengo escondida. Pero claro, es un objeto ya porque es tremenda, esta Barbie es tremenda, ¿no? Pero bueno, te digo que en general, claro, cuando... ¿Has tenido la tentación de hablar con la Barbie? No, ella me habla, ella... ¿Te sonsaca? Ella me habla a mí, sí, a través de la caja, a través de la bombonera. Y entonces, pero bueno, los objetos... Sí, había una novela de este autor francés, que no me acuerdo ahora. Rob Grillet. No, Las palabras y las cosas, de Foucault. No, Las palabras y las cosas es de Foucault, no, pero ¿Entonces? No, pero no, es que me he equivocado. ¿No me pongas en un brete delante de esta gente? No, es que me he equivocado. Las palabras de Sartre. No, era una novela de Perec, de Georges Perec, que trataba de una pareja y su relación con los objetos, ¿no? Y era una novela muy interesante. Y luego está la relación con el cuerpo, que es un objeto. Sobre todo a la gente de mi edad, cuando éramos pequeños,
el único juguete que teníamos era el cuerpo. No había la diversidad. ¿Te podías comer la tierra? ¿Eh? ¿Te podías comer la tierra? Sí, pero Pues eso también era cuerpo. pero te la comías con el cuerpo. Exactamente. Claro. Entonces yo con el cuerpo siempre he tenido la sensación de que es una prótesis que ha venido a sustituir una amputación de la que no tenemos conciencia. O sea, porque la gente, si tú te fijas, habla del cuerpo como si fuera una adquisición muy reciente. Es decir, vamos a ver, si tú vas a cenar a casa de un amigo y se acaba de comprar un coche, pues es relativamente normal que te diga, oye, me he comprado un coche nuevo, ven y te enseña que tiene ya servofreno y tontón y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, si vas a cenar a casa de un amigo que tiene un coche de hace 40 años, sería absurdo que te dijera, oye, ven que te voy a enseñar mi coche, ¿no? Hombre, si tiene 40 años... Pues, bueno, si tiene 40 años, sí, porque te convenció. Pongamos 20, ¿no? Pongamos 20, 12. Pongamos 12. Entonces, sería absurdo, ¿no? Pero, sin embargo, del cuerpo, no hace mucho, en los últimos... en la última gala de los Oscar, me acuerdo que estaba retransmitiéndola por la televisión y el locutor, y pasó una actriz que tenía un escote en la espalda que llegaba hasta muy abajo. Y entonces el locutor decía, fíjense, qué espalda. Yo decía, pues claro, ¿qué va a tener ahí en la espalda, no? Como decía, ahí tiene la espalda, ¿no? Y entonces o sea que nosotros nos relacionamos con el cuerpo como ese manco, que se ha quedado manco hace 4 días y le han puesto una prótesis de titanio alemana y vas a cenar a su casa y dices, pues mira, oye, está, y la muevo con el pensamiento. Y es alemana. Y es alemana, ¿no? Pues con el cuerpo... Hombre, pero de la mano, alemana. Con el cuerpo nos relacionamos así, como si fuese una adquisición reciente. Y tenemos cuerpo desde que tenemos memoria, ¿no? Ahora me recuerda lo que tú decías, no te imagino de todos modos viendo los Oscars. Sí. Pero bueno, veo que eres muy promiscuo. No, os estaba escuchando. ¿Escuchando? En la cama, sí, por la radio. En la cama y describen el escote. Sí, entonces era una locutora. Dije, fíjense, escote, qué espalda. Como diciendo, ahí tiene la espalda. Claro, no va a tener el pecho en la espalda, ¿no? Y entonces yo siempre he pensado que tenemos una relación con el cuerpo poco natural, ¿no? Ya digo, como si fuera una adquisición de hace 2 días. Ahora, esa anécdota de la espalda me recuerda a un suceso que ocurrió en la televisión cuando no había comentaristas, solo había un locutor que narraba lo que sucedía en el campo, y era Miguel Ors. Sí, hombre. Y de pronto se ve una imagen en la que solamente se ve el balón, y dice Miguel Ors, señores, este es el balón. Juanjo, los asuntos, tanto de lo que escribes en la prensa, como de lo que dices, como de lo que escribes como novelista, ¿te vienen? ¿Cómo te vienen? ¿Cómo es esa relación tuya con la realidad para transformarla, para mejorarla, para ahuyentarla? ¿Cómo es tu relación con la realidad y con la imaginación? ¿Cómo es una mañana tuya? Bueno, vamos a ver, ¿cómo explico esto? A mí siempre me ha asombrado que un cuento tan inverosímil como El Rey Desnudo o El Traje Nuevo del Emperador, en fin, que es un cuento que conocemos todos, ¿no? Tenga tanto éxito a través de las generaciones, porque nos lo contaron a nosotros se lo hemos contado a nuestros hijos se los cuentan a nuestros nietos, y los niños escuchan embobados ese cuento, ¿no? Y ese cuento es un disparate porque en realidad lo que relata es que todo un pueblo ve vestido a un señor que va desnudo. Y dice, esto no puede ser, esto es completamente inverosímil.
¿de dónde me viene el éxito, ¿no? Entonces yo he pensado mucho en esto, llegando a la conclusión de que el éxito de ese cuento consiste en que relata lo que nos pasa a nosotros todos los días. Es decir, que nosotros salimos a la calle y vemos lo que esperamos ver. Es decir, no vemos lo que sucede. Vemos el Ministerio del Interior, no, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Realidad, digamos. Hay un Ministerio de la Realidad que dice, que lanza una circular todos los días y dice, ustedes verán hoy al rey vestido, y nosotros vemos, no vemos lo que hay, sino lo que esperamos ver. Excepto el niño de ese pueblo que dice el rey va desnudo. Ese niño es el periodista o el escritor de ese pueblo, porque ese niño todavía no está culturizado, todavía no han puesto las gafas de ver lo que hay que ver y ver lo que sucede en realidad, ¿no? Además de esta orden del Ministerio de la Realidad, sucede que esta es una anécdota que contaba este antropólogo, se llama Nigel, me parece, en El Antropólogo Inocente. Este hombre contaba, decía, imaginemos un antropólogo que está 5 años en Harvard estudiando una tribu del centro de África y que a los 5 años le dan una beca para ir a conocer esa tribu in situ. Entonces este hombre cuando llegue allí, ¿qué verá? Pues verá lo que ha estudiado esos 5 años. Porque si viera otra cosa, pues esos 5 años no le habrían servido de nada, ¿no? Pero además es que estas tribus del centro de África tienen ojeadores que cuando llegan antropólogo avisan, dice que viene el antropólogo. Y entonces se ponen a hacer las tonterías que el antropólogo espera que hagan. Con lo cual se establece una complicidad entre lo que tú quieres ver y en la realidad que colabora, que al final no. Entonces yo lo que procuro es observar la realidad con ingenuidad, ¿no? Hablábamos en el tren de esto, ¿no? Con una ingenuidad que te permita no estar avisado de lo que sucede. Porque si no estás avisado de lo que sucede, están ocurriendo cosas todo el rato, ¿no? Hoy cuando he llegado aquí a la térmica, por ejemplo, he visto un señor que llevaba un cochecito de gemelos, de estos que son 2 gemelos, con un solo niño y al lado del niño un muñeco que se parecía al niño. Una Barbie. No sé, claro, que además me ha puesto los pelos de punta porque me ha recordado, a lo mejor está el señor por aquí, me ha recordado una escena de mi novela en la que se sube al taxi una señora que lleva un cochecito de gemelos, pero en este caso están enfrentados, en el caso de mi novela, están enfrentados, pero va un solo niño. Y entonces, bueno, la taxista mete el cochecito en el maletero, y la señora, la madre, se sube en el taxi con el niño, el único niño. Y entonces la taxista, por el retrovisor, dice, ¿dónde has dejado a tu hermanito? Y la madre, sin hablar, dice, muerto. Para que el niño no lo oiga. Para que el niño no lo oiga, que me recordaba a mí una escena de cuando yo era pequeño, un día que fui a Galerías Preciados con mi madre, a Callao, y mi madre se encontró en la 4ª planta, porque íbamos a Galerías Preciados porque a mí me gustaba subir por las escaleras mecánicas, que eran como caballitos pero gratis, ¿no? Y entonces estábamos toda la mañana subiendo. Pero bueno, el caso es que en la 4ª planta se encontró con una señora que yo percibí que debían haber sido como compañeras de colegio o algo así, ¿no? Y yo me separé así un poco y entonces esta señora se la veía que le había ido bien en la vida, mejor que a mi madre, por el modo en que vestía, ¿no? Y yo estaba viendo sin darme cuenta una escena de lucha de clases, ¿no? Y entonces no oía bien lo que decían, pero veía el gesto de los labios.
Y en un momento determinado, la señora me miró a mí y luego miró a mi madre interrogativamente, como preguntándome quién era. Y entonces mi madre, yo nunca oí esto, leí el movimiento de sus labios, pero creo que no me equivoqué. Mi madre dijo, es adoptado. Y a lo mejor era porque verdad. yo era un niño muy desastroso. Bueno, y entonces, pero a lo que iba, que me he desviado con esto... Sí, la madre dice muerto. No, hoy, dices, todos los días sucede, todo el rato suceden cosas, ¿no? Este hombre que he visto pasar, estaba yo sentado en la entrada, esperando que me dieran una pulserita con la que puedes beber todo lo que quieras. No me digas, pues antes pagaste. A ti no, no. Pero antes pagaste el gin tonic. Bueno, porque me da vergüenza presumir. Te dio vergüenza. Y tendrías que haber dicho adoptado. Adoptado. Pero... soy adoptado. Pero cuando hemos llegado al hotel, yo he salido, joder, digo, uy, voy a ver el mar. Y entonces han ido a dar un paseo por el mar. Y cuando vuelvo, me encuentro a Manuel Vilas en la recepción con una cara de angustia tremenda. Y está de aquí para allá y en recepción. Y digo, ¿te pasa algo, Manuel? Dice, he perdido mi bolígrafo de la buena suerte. Entonces, por lo visto, tiene un bolígrafo de la... Claro, esto lo oyes sí y no escuchas, pero si lo escuchas es tremendo, porque tenía un ataque de angustia tremendo. Yo lo comprendo perfectamente. Y digo, bueno, nada, yo me he ido a la habitación y luego he bajado a las 7 y seguía con el ataque de angustia buscando el bolígrafo de la buena suerte, que ya me ha contado que le había costado $20 y que es plateado. Y luego me lo he encontrado aquí en la térmica otra vez y me ha vuelto a decir que había mirado en todas partes menos en el coche que nos había traído de AVE. Bueno, esto es una historia, ¿no? Y estará en el y ahora estará buscando el bolígrafo de la buena suerte, que es con el que debe haber escrito Ordesa, claro. Juanjo, ¿con qué te encuentras tú para que nazca esta novela? Es decir, ¿qué es lo que hay? Porque hay varias partes en tu vida como narrador, ¿no? E incluso como narrador en periódicos. Hay una época, por así decirlo, oscurecida por algunas angustias en tu época que desemboca en tonto, muerto, bastardo e invisible, y luego vas buscando paradojas, de modo que parece que estás leyendo un libro que tiene una textura como de piel suave y de pronto se revoluciona lo que escribes, como en Desde la sombra o como en Que nadie duerma, que empiezas a leer un libro que parece nadar sobre un río tranquilo y luego es oceánico. De hecho, se parece a la propia canción que evocas, Que nadie duerma, que al final hay como un crescendo violento, como si hubiera un desgarro de la humanidad en la persona de una mujer que lo protagoniza. ¿Cómo se fabrica el ritmo de tus novelas en esta etapa de tu vida? Bueno, esto es un misterio, o sea, cómo se escribe un libro, o sea, cómo se fragua, por eso a mí me interesa tanto, yo creo que a todos, la cocina del escritor, porque porque investigar cómo se ha escrito un libro es como imposible, porque de hecho cuando yo termino, te pasa a ti, nos pasa a todos, cuando yo termino una novela yo no sé nada de la novela, ¿no? Y las primeras entrevistas son terroríficas, porque claro, lo único que se te ocurre cuando te preguntan es decir, no sé, pues no sé, pero claro, no puedes decir, tú me hiciste una entrevista en la que yo te dije a todo que no sé, pero claro, ya a medida que vas haciendo entrevistas, vas creando un discurso paralelo a la novela, vas creando una novela paralela realmente, ¿no? Y ya cuando ya tienes la novela entera, se acaba la promoción. Y dices, vaya, hombre, ahora que podía empezar yo a sacar partido a esto, ¿no?
porque es muy difícil, es decir, para decir cómo se nos han ocurrido las cosas, tendríamos que empezar, al mismo tiempo que empezamos la novela, un diario de la novela, ¿no? Pero un diario, además, sin grandes pretensiones literarias, como el diario de a bordo de un barco, ¿no? Es decir, que cada día contaras las incidencias de navegación de la novela en un diario, ¿no? Yo creo que si fuéramos capaces de hacer eso, al final, al terminar el libro, tendríamos que tirar la novela a la basura y publicar el diario, porque el diario sería mucho más interesante. Y no hay muchos libros sobre... ¿Cómo se hace un sobre libro? la cocina del escritor. Yo recuerdo ahora un libro muy interesante de Patricia Highsmith, que se llama Misterio, Suspense. o Suspense, y otro muy Me lo interesante... recomendaste tú a mí. Te lo recomendé a ti. Y otro muy interesante de Stephen King, que se llama... Mientras escribo. Mientras escribo, sí. Y luego están las cartas de Flaubert, que hablan mucho de cuando escribía Madame Bovary, ¿no? Pero bueno, esta novela yo creo que es una novela de un contenido autobiográfico muy grande, ¿no? Porque ya tenía yo preparado por qué, pero se me ha olvidado. Ahora, no, pero es una novela donde yo he puesto muchas experiencias Es una novela en la que de repente se cruzaron, es una novela de sincronicidades, de esto que llamaba Jung, las sincronicidades, que son las casualidades que tienen significado y que a ti te gustan tanto también, ¿no? Pues es una novela en la que de repente se cruzaron muchísimas cuestiones de mi propia vida, de mi propia infancia, con lecturas que había hecho, en fin, y ahí se cruzaron de una manera muy misteriosa, donde empezaron a encajar todas las piezas, ¿no? Déjame que subraye algo que tú has dicho y que no es común que tú digas, excepto cuando escribes, por ejemplo, uno de tus libros más hermosos, que es El Mundo, que aquí se deslizan, creo que también en Desde la Sombra, elementos autobiográficos. Sí. No es común tampoco en los escritores aceptar eso, porque si lees en puridad la novela sin ir a los intersticios de la novela, parece imposible que a ti te pase lo que le pasa a la taxista. Pero si uno profundiza, es probable que encuentre a un Millás que está aflorando, que poco a poco se va declarando como tal, como una persona a la que le vienen memorias que todavía no ha contado, igual que hiciste en El Mundo, del todo y claramente, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo, en el hecho de que el personaje se haga taxista, ¿no? Que llega al taxi por una serie de sincronicidades. Pero, por ejemplo, yo recuerdo de estos viajes de Ancourt a Galerías Preciados que decía antes, cuando yo llegué, yo nací en Valencia, pero me fui con 6 años a Madrid con mi familia, ¿no? Y entonces nosotros nos fuimos a vivir en las afueras de Madrid, ¿no? En un barrio que hoy es un barrio caro, pero que entonces era la prosperidad, pero que entonces era puro suburbio. Yo suelo decir que en mi calle terminaba la realidad, después no había nada, después había campo y descampado. La Mancha. No campo, sino descampado, que es distinto, ¿no? Y entonces, claro, a nosotros nos fascinaba ir al centro. No, era lo que más nos gustaba del mundo. Ir a la Gran Vía, ir a Callao, por Galerías Preciados, desde luego, y las escaleras mecánicas, pero también porque allí había luces de neón y bueno, y entonces, personas. Y personas. Y a mi madre me fascinaba ir al centro. Pero lo que más me gustaba de ir al centro era ir en taxi. Pero claro, no podía permitírselo. Entonces yo creo que ella ahorraba para de vez en cuando darse el lujo de ir en taxi y me llevaba a mí. Y entonces yo vivía aquellos viajes, por un lado, con un placer enorme, ¿no?
porque era ir en taxi, era haber llegado, éramos ricos, pero al mismo tiempo veía en el rostro de mi madre una angustia tremenda cuando miraba el taxímetro, ¿no? Entonces aquellos viajes eran una mezcla absoluta de placer y de terror, ¿no? El placer de ir en taxi y el terror del taxímetro, que cada 6 segundos hacía crash, crash. Yo contaba 1, 2, 3 y cuando llegaba a 6, crash, subía. Y eso, claro, a mí me marcó mucho porque desde entonces no he podido sentir placer sin angustiarme ni angustiarme sin sentir placer, ¿no? Yo creo que el taxímetro es la medida de todas las cosas, ¿no? Para mí. Pero al mismo tiempo esa suma de contrarios, ¿no? De placer y la angustia está atravesando toda la novena, porque es una novena en la que todo conduce a su contrario, ¿no? Que yo creo como en la vida misma, ¿no? Yo creo que en la vida todo conduce a su contrario. La novela es un círculo perfecto, igual que la música que la inspira, y nace en una zona... Muchas gracias, pero ahora ya he entrado en calor. Sí. Y nace precisamente en uno de esos objetos perfectos que han hecho a la humanidad mejor o incluso más comunicativa, porque del piso de al lado entra por el cuarto de baño una música. Sí. Nessun Dorma. Bueno, esto también... Tú has dicho alguna vez, perdona Juanjo, que tú solo te interesas por la música cuando viene de otra casa. Sí. Este es un dato también absolutamente autobiográfico. Es decir, a mí no me gusta la ópera, me pone muy nervioso, pero tengo un vecino que le gusta mucho y cuando la pone el vecino me llega al tuétano, ¿no? Lo pone mucho en los fines de semana y yo estoy esperando. Y hay fines de semana que se van a Sierra porque tiene una casa... Y no tienes música. Y me hunde. Tienes que poner la radio. Pero, efectivamente, esto es un misterio, ¿no? O sea, porque nosotros ahora tenemos un acceso a la música inmediato. Tú estás trabajando en el ordenador, entras en YouTube, pones lo que quieras, inmediatamente. Y entonces, claro, yo escucho en Nessun Dorma a través de Tabique y me vuelve loco. Pero dice, bueno, voy a ponerlo yo a ver qué pasa. Y lo tengo que quitar a medio minuto, ¿no? Y esto... ¿Has deducido por qué? Porque me pone nervioso. Y bueno, pienso, y esto me sucede a mi protagonista, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver con que hay cosas que para conmovernos tienen que venir de otra dimensión, ¿no? Pero fíjate qué curioso, lo he contado varias veces esto, que después de terminar el libro, y como me preguntaban esto, me acordé, me lo podía haber inventado, pero es un dato cierto, que hace años yo leí un libro de Levi Strauss que decía que la música no tiene explicación desde el punto de vista antropológico. De manera que él aventuraba que la música venía de una dimensión paralela a la nuestra y que se colaba en la nuestra a través de los tabiques que separaban las dos dimensiones, ¿no? Y dije, pues qué bien, ¿no? Porque esto es precisamente... Y de hecho, la música, a mucha gente, a mí por lo menos, para que me conmueva me tiene que coger a traición, ¿no? Es decir, yo cuando entro en la cocina en mi casa a ponerme un té, tengo un gesto mecánico que se enciende en la radio, como mucha gente, ¿no? Si en ese momento... ¿Y por qué no enciendes la tetera? Bueno, después la tetera. Primero enciendo la radio y luego la tetera. Además tengo una tetera de dedo. O sea que... Y entonces la tetera digital. No hace mucho entré en la cocina y estaba sonando una versión de esa canción que cantaba Chabela Vargas, se llama El último trago, pero en una versión de Andrés Calamaro, que yo no conocía. Y me morí. Y entonces volví ya con el té a mi lugar de trabajo
Y dije, la voy a volver a escuchar otra vez. Y entré en YouTube, la puse y la tuve que quitar. Dije, qué basura. Insoportable, ¿no? ¿Lo atribuyes a Calamaro? No, a mí esa canción me gusta mucho, pero yo no conocía esa versión de Calamaro y es brutal. Es una versión. Pero tuve la oportunidad de ponérmela, entonces hay cosas que parece que tienen que venir como de otra dimensión para que nos conmuevan. ¿Y cómo vino Nessun Dorma? ¿Qué es lo que te hizo que esa canción, que es por otra parte una de las interpretaciones más dramáticas de Pavarotti, se colara no solo en la novela, sino en tu propia imaginación? Porque es una canción que muy poderosa, ¿no? Sí, muy poderosa y además muy ambigua, porque empieza de un modo muy tremendo y con una música muy sórdida, diría yo, muy inquietante, y sin embargo termina con ese vincheró, ¿no? Que es un canto a la vida, ¿no? Y pues esto yo había escuchado, procedente de la casa de mi vecino, este aria. Y entonces ya leí en libreto, escuché la ópera entera y dije, pero bueno, si es que está hecha a medida de mi personaje, porque claro, mi personaje luego se identifica con Turandot, con el personaje de Laure, y son pues estas casualidades que se van encajando, van engarzando de un modo absolutamente misterioso, porque hay novelas en las que te cuesta un poco más encontrar el encaje, ¿no? El encaje siempre está, el encaje siempre está en lo que has escrito, pero hay veces que te cuesta, ¿no? Yo siempre suelo citar, cuando doy talleres de escritura, les recomiendo a los alumnos que lean un libro de Freud que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, porque en ese libro, que es un tratado sobre el chiste, si donde Freud pone chiste, tú tachas la palabra chiste y pones la palabra cuento, es un tratado sobre el cuento. Bien es cierto que sobre un cuento de tipo circular, ¿no? Pero lo que Freud explica ahí es que la segunda parte del chiste, o sea, el chiste está compuesto de dos momentos. Un momento de desconcierto, te empiezan a contar una historia, tú dices, ¿dónde va esto? Y un momento de esclarecimiento, ¿no? Que es el que produce la risa. Lo diabólico es que el momento de esclarecimiento está incluido en el momento del desconcierto. Es decir, que está ahí ya, lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? ¿Me permites que te cuente un chiste? ¿Quieres contar un chiste? Para explicártelo. Pues es un matrimonio que ella tiene 100 años y él 105 y van al abogado a tramitar el divorcio. Y el abogado pues mira los papeles y bueno, ve que todo está bien y dice, bueno, pues nada, como está todo en orden y es un divorcio de mutuo acuerdo, todo irá rápido. De manera que yo les llamaré en 15 o 20 días ya para que firmen unos papeles y enseguida esto estará arreglado. Bueno, pues muy bien, se levantan y se van, pero el abogado no puede resistir la curiosidad. Y cuando ya están despidiendo la puerta, les pregunta, oiga, perdónenme la curiosidad, pero he visto que se han casado ustedes cuando tenían 20 años, tienen 105 años. Dice, ¿por qué toman esta decisión a estas alturas de la vida? Y dicen, bueno, es que nos pareció más sensato esperar a que los niños estuviesen muertos. Entonces, claro, el chiste... La técnica de este chiste es muy clara, es muchas parejas que se llevan mal, dicen no nos separamos por los niños, pero cuando los niños sean mayores, pues según esa lógica, mejor esperar a que se mueran, ¿no? Bueno, con esto te quiero decir que... ¿Ese matrimonio no era de Valladolid? Pues seguro.
seguro que sí. Aquellos que se casaron. Bueno, y, no, claro, efectivamente, yo es que suelo explicar esto también con esta historia. Pero bueno, la cosa es que en la parte segunda está diabólicamente siempre incrustada en la primera, de manera que cuando nosotros escribimos 30 páginas de una novela y nos quedamos atascados, es porque no sabemos escuchar lo que ya hemos escrito. Porque la solución no es inventar cosas nuevas, la solución es escuchar lo que hay dentro de lo que has escrito. Y esto efectivamente pasa con estos amigos de Valladolid, que no son amigos. Esta es una historia que yo también utilizo a veces en los talleres, que a mí me contó Pepe Hierro, un día que me lo encontré. Iba riéndose solo y le dije, ¿de qué te ríes? Y me contó, dice, pues mira, es que me acaban de contar esta historia. La historia era una pareja de Madrid que se casaba, ¿no? E invitaban a la boda a un matrimonio amigo de Valladolid. Y entonces, pues este matrimonio de Valladolid les regalaban unas lámparas para las mesillas de noche. Pero las lámparas, por lo visto, eran horribles. De manera que este matrimonio las metía en el altillo del armario empotrado, en la parte de arriba del armario empotrado, y compraban 2 lámparas normales, ¿no?, para su mesilla. Bueno, se casan y pasa un mes y está el matrimonio de recién casados en su casa un sábado por la tarde, pues viendo la televisión. Y en esto suena el teléfono y lo coge él y dice, dígame, dice, oye, y resulta que es el de Valladolid. Dice que hemos venido a pasar el fin de semana a Madrid y estamos en el bar que hay abajo de tu casa. Y entonces hemos dicho, a ver si están estos y subimos porque todavía no conocemos vuestra casa y nos tomamos un café. Ya, sí, subid, que nada, no estamos haciendo nada, y tomamos un café. Cuelga y le dice a su mujer, no sé Valladolid, como se llamara, que están en el bar de abajo y suben a tomar un café. Dice, y de repente se acuerdan las lámparas. Y entonces van corriendo al dormitorio, meten las que ellos habían comprado debajo de la cama, abren el altillo y ponen corriendo las 2 que les habían regalado. Todo esto a toda velocidad y ya suena el timbre. Entonces van a abrir, entran los de Valladolid, pues qué casa tan espaciosa, qué luminosa, las cosas que se dicen, ¿no? Y cuando están a punto de entrar en el dormitorio, se acerca la de Valladolid y dice, hombre, a ver cómo han quedado nuestras lámparas. Y enciende el interruptor y sale desde debajo de la cama 2 chorros de luz iluminando la mentira, ¿no? Entonces, claro, yo a veces en los talleres lo que hago es contar esta historia hasta el momento en que la de Valladolid dice, hombre, a ver cómo han quedado nuestras lámparas, y le da el interruptor. Y le digo, y tenéis que terminar esta historia, ¿no? Y la termináis en 2 líneas. Pero, claro, lo diabólico del caso es que no tiene otra solución. Es decir, que si un relato está bien estructurado, solamente tiene una solución, ¿no? Y entonces y la solución siempre está además en lo que has escrito. Escribir en gran medida es una tarea de escucha de lo que has escrito. Pero a veces te quedas atascado porque no eres capaz de escuchar, ¿no? Pero hay novelas en las que la escucha se produce de un modo misterioso, que va todo engranado, que va todo en la maquinaria con una grasa. Y esta es una de esas novelas en las que todo iba así, sucediendo de un modo natural, ¿no? Donde yo escuchaba, donde era capaz. Yo creo que eso tiene que ver también en parte con la disposición psicológica con la que trabajen, ¿no? Yo siempre explico que siempre escribimos desde un corsé, ¿no? O sea, y el corsé es una tradición de la que tú vienes, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el corsé puede estar más apretado o menos apretado, pero siempre escribes desde un corsé, ¿no? Entonces, en los mejores momentos, esto que llamamos una voz propia es el resultado del encuentro de la tradición de la que tú vienes
y en la subjetividad que tú aportas a esa tradición. De ese choque viene lo que llamamos una voz propia. Cuanto más violento sea el choque, mejor, más propia será la voz, ¿no? Y entonces hay veces, y eso significa que cuanto más violento es que el corsé se abre, ¿no? Y entonces hay novelas o libros que escribes con el corsé más abierto o con el corsé más cerrado, pero siempre desde el corsé, porque escribir consiste en llegar a un acuerdo con la lengua. Es decir, porque si tú escribieras solamente lo que quieres decir, escribirías una cosa intransitiva, como Finnegan's Wake de Joyce. Y si escribieras solamente lo que las palabras quieren decir, escribirías una cosa previsible, sin interés ninguno. Entonces, cuando tú te sientas a escribir, tú estableces una especie de negociación con la lengua, ¿no? Y dices, bueno, no vamos a decir lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Vamos a llegar a un acuerdo. Y de esa negociación es de donde sale un texto literario, ¿no? En estos dos últimos libros tuyos, Desde la sombra y Que nadie duerma, hay como una aproximación a una realidad que va a ser terrible, pero que la vas pisando poco a poco, como si estuvieras preparando no solo al personaje, sino al lector para sufrir ese impacto final. En este caso, esta mujer recibe una revelación cuasi amorosa, casi parece que se ha enamorado del tipo, que parece ser un actor, que vive en la casa de al lado y del que pierde la pista. Ella se mete en el taxi casi para buscarlo y se producen muchísimos paralelismos. Ella cree estar a la vez en Pekín y en Madrid, está a la vez en el taxi y en su casa, es a la vez una mujer y un pájaro, ocurren a la vez muchísimas cosas que son como una sinfonía de cosas que siempre están marcadas por el ritmo tuyo, el ritmo que tú le impones, que es por otra parte parecido al ritmo del aria de Nessun Dorma, ¿no? Hasta el final. Sí, claro, tú haces ahí un trabajo de ajuste, vas apretando o desapretando tornillos para que el motor suene bien, pero gran parte del trabajo es inconsciente. O sea, por eso cuando terminas no sabes qué has hecho. Hombre, el olfato te dice en qué tornillos tienes que tocar. Una novela es una pieza de relojería, lleva muchísimo trabajo y a veces muchísimo sufrimiento, ¿no? Pero si los materiales tienen sentido, ellos se van aproximando. O sea, yo no sabía ese final, eso que va sorprendiendo al lector. Primero me tuvo que sorprender a mí, porque si no me sorprende a mí, no sorprende al lector, ¿no? Es decir, yo nunca sé a dónde voy, yo siempre trabajo a ciegas. No me acuerdo si era Hitchcock o quién era el que decía que cuando un guionista sabe el final de su guión, no puede evitar contarlo antes de tiempo, ¿no? Entonces yo no sé, lo que sí sé, porque la experiencia me lo dice, es que todo acabará encajando, porque si partes de una idea que te obsesiona o de un personaje que te obsesiona, es porque ahí hay algún significado y lo único que tienes que hacer es ir tirando del hilo, ¿no? A mí hay gente que dice que se han podrido novelas, es decir, que se han quedado a medias. A mí no se me ha podrido nunca una novela. Me puede haber costado más o menos trabajo escuchar de dónde venía, pero finalmente he dado con la solución, ¿no? Y en esta novela, pues es verdad que todo conduce a su contrario, pero todo va encajando, porque al final, fíjate, en la elección del taxi, que tiene que ver con mi propia vida, pero al mismo tiempo tiene que ver con que una de las protagonistas de la novela es la ciudad. Y qué mejor modo, qué punto de vista mejor para observar la ciudad que desde un taxi, ¿no? Porque estás a las 12 en este punto y a las 12:30 en el otro extremo. La ciudad cambia absolutamente si la ves de día o la ves de noche.
cuando conduces, yo he estado haciendo un reportaje con una taxista conduciendo de noche por la Gran Vía y aquello parecía Pekín. En las esquinas había chinas vendiendo arroz. Chinas vendiendo... No, digo chinas. Podían vender chinas también. No, bueno, no, la China está en otra esquina, pero estas vendían arroz Tres Delicias y fideos chinos, ¿no? Entonces, noodles, sí. Y entonces es fascinante porque podría ser Pekín. De hecho, mi personaje, que claro que está obsesionada con Turandot y ella fantasea con que conduce por Pekín, en el navegador tiene un mapa de Pekín y curiosamente cuando me dicen una dirección apuntan el mapa de Pekín y llega, ¿no? Juanjo, contaste que tu madre miraba el taxímetro y que eso te dio a ti la idea de que es el taxímetro la medida de todas las cosas. Cuando me contaste ese viaje, porque yo lo escuché en la radio, ese viaje con una taxista por Madrid, taxista a la que le hiciste muchísima propaganda, me comentaste, y al final me cobró. Sí. Sí, pues. O sea, lo de tu padre sigue ahí, metido. No, claro, o sea, localizamos la gente de producción del programa hizo un casting y encontró una taxista que se parecía un poco a mi personaje. Y estuve haciendo con ella una jornada, ¿no? Además, en el asiento del copiloto. Como el copiloto y subiendo maletas y entonces al final me llevó a casa y me cobró. ¿Qué cosa? Iba a salir en la radio, era para la radio, y me pareció... Y tú hablabas con ella y ella sí. te contaba cosas. Claro. Y tal. No, ella me dijo, vamos a hacer una última pasada por Gran Vía y si no cogemos a nadie ya vamos hacia tu barrio. Dice, pero no pongo el taxímetro hasta Cibeles. Y yo dije, va a poner el taxímetro, me va a volver a la infancia, ¿no? Y eran ya, no sé, si eran las 12 de la madrugada o así, y puso el taxímetro y nada, y luego se lo pasé a la radio, claro. Hay un momento en tu novela en que la mujer también, un momento muy temprano en la novela, en que la mujer se hace pájaro. Proviene de un pájaro, se convierte en pájaro y lo narras tan magistralmente que en efecto uno la ve pájaro. ¿Por qué la viste pájaro? Bueno, pues es otra historia también autobiográfica, ¿no? Porque cuando yo era pequeño se decía de una tía mía que le habían cortado las alas, que es una frase hecha a una persona. Pero yo, claro, los niños, las frases hechas las están estrenando, de manera que yo escuchaba aquello y lo escuchaba de forma literal, de manera que yo imaginaba unas tijeras cortando las alas de aquella tía mía que decían habría llegado donde hubiera querido si no me hubieran cortado las alas, ¿no? Y entonces es una imagen que siempre me... Y entonces, como por casualidad también, ¿no? Estas cosas ocurren. Hace unos años, antes de empezar a leer la novela, cayó en mis manos un libro de pájaros y lo leí de casualidad y me quedé fascinado porque me quedé fascinado de la inteligencia de estos animales, ¿no? En fin, son unos animales, como empieces ahí no paras, ¿no? Es como es como si empiezas a leer cosas de la Edad Media, que no paras, ¿no? Entonces, hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Entonces, no, de la Edad Media. Sí, pero que no, te quedas ahí. No, te quedas atrapado. Bueno. Como empiezas ahí. Y entonces y entonces me acordé yo de la historia esta y empecé a leer cosas, pero me acordé de cosas de las que no era consciente, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a París iba obsesionado
con ver la victoria de Samotracia, porque había visto en una diapositiva que nos habían puesto en la facultad y me había quedado fascinado con aquellas alas, aquel cuerpo, ¿no? Y nosotros cazábamos muchos pájaros. Entonces, de repente, pasa cuando estás pergeñando una novela o cuando la estás escribiendo, es una situación muy parecida a la de cuando estás enamorado, porque todo lo que sucede tiene que ver con la persona amada, ¿no? Resulta que estudiasteis en el mismo colegio, en cursos distintos, que sois primos lejanos, que yo qué sé. Todo se llena de coincidencias, ¿no? Pues cuando estás escribiendo o pergeñando una novela, tomando notas, todo se llena de coincidencias, de manera que todo lo que ocurre va cayendo ahí. Esto, como dicen que las embarazadas solamente ven embarazadas, ¿no? Pues todo lo que se te ocurre, todo lo que ves, vas en el metro, vas en el autobús, ¿verdad? Y todo tiene que ver con la novela. Por eso, escribir una novela es una situación muy semejante a vivir en un apartamento secreto durante el tiempo que tardes en escribirla, 1 año, 2, 3, lo que sean, ¿no? Y porque ahí solamente entras tú y todo está lleno de coincidencias, ¿no? Cuando terminas la novela, cierras la puerta y tiras la llave y te quedas a la intemperie hasta que empiezas otra. Curioso porque lo que cuentas y lo que contabas al principio coincide con lo que en un momento determinado el actor, Braulio Botas, explica que con frecuencia lo autobiográfico se esconde detrás de lo más alejado de la existencia de uno. Quiere decir que tú no eres pájaro, no provienes de pájaro, no eres taxista, no tienes nada que ver supuestamente con el taxi, y de pronto son 2 imágenes de la infancia cuando no se comprende, o prácticamente no se comprende, que se han quedado impregnadas en tu cerebro, por tanto en tu memoria y en tu imaginación, y construyen contigo una fábula que en realidad es un trasunto de esa otra novela, El Mundo, con la que ganaste el Planeta. En alguna medida sí, pero es que todas las novelas son autobiográficas. Yo siempre digo cuando me preguntan, ¿esta novela es muy que es una pregunta muy frecuente? Yo digo, pues no lo es en la medida en que puede no serlo, ¿no? Porque finalmente uno siempre trabaja desde su experiencia o desde la experiencia de los que le rodean. Y en cierto modo escribir consiste en metamorfosear esa experiencia. Digamos que cuanto más alejado está, digamos, el personaje de una novela de tu vida, más lograda está la metamorfosis, más elaboración hay ahí. Pero quizá el personaje más alejado en apariencia de tu vida es el más cercano a ti, ¿no? Esto lo decía Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary soy yo, ¿no? Y en este caso, pues yo sí me atrevería a decir que este personaje, que en apariencia no tiene nada que ver conmigo, quizás sea el más autobiográfico de todos mis personajes. Es curioso, porque yo creo que también los diálogos aquí en estos espacios de la térmica se intercomunican, porque te escuché a ti decir la palabra prótesis y se la escuché antes a Héctor Abad. Ajá. En otro momento. ¿A propósito de qué? A propósito de esa especie de cuerpo que hay, que se construye por fuera de nuestro cuerpo y es como una armadura, ¿no? Una prótesis. Y claro, es que, perdona que te interrumpa, es que fíjate que cuando hablamos de prótesis siempre nos referimos a las prótesis físicas, pero no se habla nunca de prótesis psíquicas y estamos llenos de prótesis psíquicas. Y la otra es que tú has dicho, Madame Bovary soy yo, y Manuel Vilas dijo lo mismo en el otro diálogo, o sea que aquí hay falta que suene en toda la térmica Nessun Dorma, pero no lo ha tenido en cuenta Salomón. Pues es un fallo esto. Juanjo,
Llevamos casi una hora. A ver, ¿verdad que se te ha pasado enseguida? Sí, bastante. Y yo quiero que tú termines un diálogo que se produce en tu novela, en la página 129. Si no le importa, bueno, voy a leerlo todo y tú tienes que decir solo el final. He aquí la vida, quien les habla es la ficción. Y luego, dirigiéndose de nuevo a Lucía, preguntaba, ¿qué tiene que decirle la vida a la ficción? ¿A dónde vas con esas? Ah, creí que era allá. Si no le importa, respondía ella, me apetece más decir lo que le diría la ficción a la vida. Adelante. ¿A dónde vas con esas prisas? Juanjo, gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Lo que viene ahora es buenísimo. Sí, es verdad. Bueno, Juan, muchas gracias.